miradas en cosas que son pasajeras, terrenales, que no tienen ningún efecto espiritual, ni temporal, ni eterno, ni absolutamente nada. Créame que esa es una obra de Satanás. Ponga atención lo que pasa. Cada vez que se enferma una persona, lo primero que piensa es, ¿tendrá seguranza? ¿Le cubrirá el medical o Medicaid? ¿El partnership? ¿Tendrá dinero para pagar al doctor? O si tiene un problema de familia, empieza a confiar en sistemas, en situaciones de hombres y quitamos la mirada de Jesús. Déjeme decirle algo muy importante. Nadie en este mundo puede resolver sus problemas como lo hace Jesús. A nadie de este mundo, se lo voy a ser honesto y sinceramente, porque eso es bueno que hablemos claro. En cierta forma, a nadie de este mundo le interesan nuestros problemas más que a Cristo Jesús. La muerte de Jesús en la cruz, hermano, no es algo que se realizó para levantar una religión, para una tradición, para costumbre, no fue para eso. La muerte de Jesucristo en la cruz, hermanos, fue para pagar el precio, no solamente de nuestra salvación, sino de todas nuestras necesidades. Cuando Cristo Jesús estaba clavado en la cruz y Él usó la palabra consumado es, esa palabra en griego es tetelestai y en el español es la cuenta está saldada. En 2 de Corintios capítulo 1, hermanos, dice la Biblia que todas las promesas hechas por el Padre fueron hechas en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario va incluido su salvación, su perdón, su sanidad, su protección, su provisión, va incluido todo. Para que entendamos en el lenguaje natural, es el paquete completo. Todo lo que usted necesita, Jesús pagó por ello en la cruz. Todo. El problema es dónde está, que el enemigo, hermanos, se la ha jugado, hermanos, se la ha jugado el enemigo. El Señor lo reprenda. Se la ha jugado incluso en el pueblo de Dios. Porque mucho pueblo de Dios, hermanos, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento del cansancio, en el momento de la frustración, en el momento de la batalla, en el momento de la enfermedad, en vez de correr a Jesús, se corren de Jesús. Conozco gente que hoy está apartada en los caminos de Dios porque las cosas no salieron como ellos planearon que salieran. Debemos entender algo muy importante. Nosotros no venimos a condicionar la iglesia. No venimos a condicionar a Dios. Si tú me bendices, yo te sigo. Si tú me haces esto, no es así. Quien pone las reglas del juego es Cristo Jesús. Y muchas veces, hermanos, hay situaciones y circunstancias en nuestras vidas que no son gratas. Miremos el ejemplo de Job. Job fue una experiencia que tuvo, hermanos, que creo que de los que estamos aquí, ninguno quisiéramos experimentar eso. Sin embargo, Job perdió todo. Perdió hasta la esposa la perdió. Pero Job no perdió lo más importante, que fue la fe y la confianza en Dios. Dice el libro de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Sea el nombre de Jehová glorificado. Y dice la Biblia que en nada de eso pecó Job, porque Job tenía su mirada puesta en el Señor. ¿Qué es tener la mirada puesta en Dios? Es confiar ciegamente en Él. Es saber esperar en el tiempo de Dios. Porque muchas veces queremos, hermanos, a veces por ignorancia, a veces por debilidad, a veces por falta de instrucción, queremos que Dios camine conforme a nuestro reloj. Señor, mañana a las 6 de la tarde quiero exactamente que me bendigas con esto. No podemos condicionar a Dios. Mire, Abraham empezó a clamar a Dios por un hijo a los 80 años y a los 100 años se le dio el hijo. Abraham no determinó que fueran 20 años. El que determina los tiempos, los métodos y las razones de las bendiciones es Dios. Y si hay algo que nos cuesta a nosotros, hermanos, es esperar en Dios.
nos desesperamos. Y yo siempre he dicho que la desesperación es evidencia de que no le estamos creyendo a Dios. La paciencia es evidencia de que estamos caminando y confiando en Dios, que a su tiempo Dios lo va a hacer. Pero la impaciencia es una evidencia de inseguridad. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero si yo me acerco a Dios, Señor, tengo esta necesidad, quiero que me ayude, Señor. Pero en el transcurso de la espera, empiezo a dudar de Dios y a desconfiar de Dios. Y empiezo a buscar soluciones yo a mi manera. Sencillamente no confío en Dios y las bendiciones no vienen a mi vida. Entonces eso es lo que tenemos que prestar atención. Poner la mirada en Dios, en Cristo Jesús, es confiar ciegamente en Él. Es esperar en Él, es esperar en Él. Es tener la certeza, la convicción de que Él tiene cuidado de nuestra vida, de nuestra necesidad. No hay nadie que esté más pendiente de nosotros y de nuestra familia como lo está Dios. Él es nuestro Padre. Si antes de que no éramos sus hijos nos cuidaba y nos protegió para que llegara el momento de aceptar a Jesús, cuánto más ahora que somos sus hijos. Y ese pasaje de Romanos 8:32 me gusta muchísimo. Dice, si Dios no escatimó en dar a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará en Él todas las cosas? Es importante que no dejemos de confiar en Dios. Confiemos en Dios. Hay momentos difíciles que parece que todo se acabó. Pero déjeme decir algo muy importante, hermanos. Cuando todo se acaba para usted, es cuando Dios empieza a trabajar para nosotros. Porque Dios trabaja en silencio. Dios no hace mucho ruido, hermanos. Dios no está haciendo mucho ruido ni mucho, no, pero cuando está en silencio es que Él está trabajando y nos está formando y nos está preparando para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Lea con nosotros ahí, hermanos, en Hebreos 12. Le vamos a dar la gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Dice, por tanto nosotros también, dice el escritor de Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos para adelante. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio. Yo conocí un pastor en mi país que fue 50 años, fue pastor. 50 años. Y todavía estaba vivo cuando me vine yo para acá. Yo no sé si cuánto más tuvo. ¿Cuánto tiene usted en el Evangelio, hermano Fermín? 40. Yo tengo 33, 34. Y no sé cuándo va a terminar. Entonces, hermano, tiene que caminar el Evangelio con paciencia, paso a paso, día a día. No se desespere. No trate de vivir el mañana porque se va a cansar. No trate de vivir el ayer porque se va a frustrar. Viva el hoy, por eso es presente. Pero para poder vivir el hoy necesitamos despojarnos de todo peso y de todo pecado para poder caminar firmes hacia la patria celestial. Cuando hablamos de peso, estamos hablando de esas cargas que el diablo pone sobre nuestra mente, nuestro corazón, hermanos. Hay personas que usted lo mira en la iglesia un día bien contento, alabando a Dios y sonriente, y al otro domingo los mira, hermano, bien marchito, hermano. Parece que los llegó a traer migración a la casa, hermano. Todos desanimados. Y lo que está pasando que un domingo estaba todo bien y el otro domingo no estaba bien. Pero déjeme decirle algo, cuando usted pone la mirada en Jesús, si usted confía en Jesús, no importa cuántos problemas o desavenencia usted enfrente. ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, no importa lo que esté pasando, ponga todas sus cargas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No podemos caminar con un peso sobre nuestros hombros, hermanos, que pesa más que lo que nosotros pesamos. No podemos caminar con una carga espiritual sobre nuestra vida que pesa más que nuestro nivel espiritual en que estamos.
Cada día debemos de pedirle perdón a Dios, despojarnos de todo pecado y debemos de poner todas nuestras cargas en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos descanso nosotros y podamos caminar. Dice la Biblia, echando todas vuestras cargas, toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay algo que yo muchas veces no me he explicado en el caminar cristiano y es esto. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en la Biblia hay 34,000 promesas. No sé si ese es el número, si hay más o hay menos. Pero lo que yo he visto en el cristianismo es esto, que conocemos las promesas de Dios, pero no las creemos. ¿Por qué voy a caminar yo con pecado en mi alma? Si la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué voy a andar lleno mi corazón de pecado, atado al pecado, sin gozo, sin paz, cuando puedo estar libre por la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué voy a andar todo cansado y todo cabizbajo, sin ánimo, sin fuerza, sin querer leer la Biblia, sin querer venir a la iglesia, sin querer orar, todo desanimado cuando dice la Biblia que eche todas mis cargas sobre de Él porque Él tiene cuidado de mí? Leemos la palabra, nos las explican, la conocemos, pero no la creemos. Entonces, ¿para qué la leemos? ¿Para qué la leemos? Si sabemos que Él llevó todas nuestras cargas, llevó nuestros pecados, ¿para qué vivimos en pecado? Todos los días pecamos, eso es cierto, claro que sí, pero todos los días podemos ser lavados con la sangre de Jesús y todos los días le pedimos perdón a Dios. Y es lo que el escritor de Hebreos dice acá, para poder caminar firme hacia adelante, tenemos que despojarnos de dos cosas, de nuestros pecados y de nuestras cargas. Y ambas cosas, Cristo pagó por ellos en la cruz. Usted decide cómo camina, yo decido cómo camino. Pero en Cristo Jesús somos verdaderamente libres. Versículo 2. Puesto los ojos en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, mire que dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ponga atención, la pregunta, ¿dónde están puestos sus ojos? ¿En qué o en quién confía usted más? Dice el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no tiene por qué poner su fe en la creación. Ponga su fe en el Creador. Él es el único que sabe cómo usted y yo funcionamos. Jesús es el único que sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y es el único que puede restaurar nuestra vida espiritual. Nadie más. Entonces usted me puede decir, hermano, entonces ¿qué hace un pastor? Un pastor es un instrumento en las manos de Dios. Un maestro es un instrumento en las manos de Dios. Pero la solución no la tiene el pastor, la solución la tiene Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice que usted y yo pongamos nuestra fe y nuestra mirada en los hombres. ¿Por qué hay tanta gente frustrada fuera de las iglesias? Porque llegaron a las iglesias, pusieron toda su confianza, toda su esperanza en el hombre, en una religión. Luego el hombre falló, la religión falló y de la frustración se fue. Porque no vinieron a la iglesia por Cristo. Cuando usted viene a la iglesia por Cristo, yo se lo garantizo 100%, nunca va a salir frustrado de la presencia de Jesús. Nunca. ¿Cuándo es que nos frustramos? Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Ponemos la confianza en el sistema, ponemos la confianza en los hombres, ponemos la confianza en la religión y todo falla. Todo ha fallado y todo falla. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu mirada debe estar puesta en Cristo el Señor. Todos los que estamos aquí somos imperfectos. Todos los que van a cualquier iglesia, todos son imperfectos. Pero cuando usted va a una iglesia poniendo la mirada en una persona, se lo aseguro 100% que tarde que temprano va a salir de esa iglesia y ya no va a querer regresar. Pero si usted va a cualquier iglesia donde Dios lo mandó,
yo le aseguro que usted, y usted va por Cristo, usted nunca se va a salir de esa iglesia, porque no fue por los hombres, sino que fue por Cristo Jesús. Amén. San Juan capítulo 3, vámonos recios. San Juan 3, versículo 11 al 15. La gloria sea para Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vámonos derechos. San Juan capítulo 3, versículo 11 al 15. Como le dije a mis hermanos, si no tienen Biblia aquí lo van a poner y para que lo podamos leer. Mira lo que dice San Juan 3:11. Gloria sea a Jesús. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Sí, Juan 3:11, 15. Que lo que sabemos, dice, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Ok. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Escucha. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese está en Número 21:9. ¿Qué es lo que pasó? En el desierto, el pueblo de Israel empezó a murmurar de Moisés y a murmurar de Dios. La murmuración activa el poder de Satanás para destruir a las personas. Si usted lee 1 de Corintios capítulo 10, dice la Biblia que el pueblo murmuró y en un solo día el destructor mató más de 4,000 personas. ¿Sabe quién es el destructor? Satanás, Señor lo reprenda. Por eso siempre enseñamos aquí que la gente haga o no haga es otra cosa. No andar murmurando, no andarse quejando, no andar en chisme, no andar hablando a la espalda de la gente, porque eso activa los poderes de las tinieblas. Ellos empezaron a murmurar y ¿sabe qué pasó? Se levantó una plaga de serpientes, de víboras, y empezó a picar a todos los murmuradores. Cuando ellos se dieron cuenta que era consecuencia de su murmuración, fueron y clamaron y le dijeron a Moisés, mira, hemos pecado contra Dios. Clama a Dios y habla por nosotros, porque no aguantamos esta peste de serpiente. Jehová le dice que construyera una serpiente de bronce, ¿ok? Y la pusiera en medio del campamento, encima de una estaca, un palo ahí. Y les dijo a los israelitas, cada vez que sean mordidos por esa serpiente, corran inmediatamente donde está la serpiente de bronce y solamente mírenla y el veneno no tendrá efecto. Cristo Jesús fue clavado en una cruz para que cuando usted peca, corra inmediatamente a la cruz para que el pecado no haga efecto en su vida. Cuando usted pone la mirada en Jesús, aún en medio de su imperfección, de su desobediencia, de su lo que sea, pero corre y pone su confianza en Jesús y usted le dice al Padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero yo sé que mi Señor Jesús pagó el precio para que yo fuera sano. Inmediatamente por la fe en el sacrificio de Cristo, usted es perdonado y es sano de su pecado. Por eso es muy importante que usted y yo pongamos siempre la mirada en Jesús. Dice 1 de Juan capítulo 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos los que estamos aquí hemos pecado, hermanos, hemos pecado. Pero si usted quiere vivir libre de ese pecado y de las consecuencias del pecado, y que el enemigo sea despojado de los derechos legales, porque en el momento que usted y yo decidimos pecar, es porque ya decidimos darle la espalda a Dios. ¿Ok? Y cuando le damos la espalda a Dios, el enemigo tiene una autoridad permisiva sobre nosotros para hacernos daños. ¿Por qué? Porque le dimos ese derecho por medio de nuestros pecados. Pero si reconocemos que hemos fallado, si reconocemos que hemos pecado y corremos a la cruz y miramos a Jesús en la cruz y le decimos, Señor, perdona mis pecados, inmediatamente Él quita el pecado de nuestro corazón
Él quita las consecuencias de nuestros pecados y Él despoja a los espíritus de toda autoridad permisiva que nosotros le dimos a través de nuestra desobediencia. Pero si usted peca y usted corre a la religión, va a perder el tiempo. Si usted peca y usted corre a los hombres, usted va a perder el tiempo. Va a perderlo. Porque la única persona autorizada por el Padre, la única persona que tiene el poder sobrenatural para perdonarnos es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Tu fe, tu confianza, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, no en los hombres. No importa cuánto peques delante de Dios. Lo importante es reconoce tu pecado, ven a Jesús y arrepiéntete y Él te perdonará. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 8. Otra cosa muy importante, hermanos. 8:23 de Mateo. Gloria a Jesucristo. Espero que me estén entendiendo. Gloria a Jesús. 8:23. Vamos a darle la gloria a Jesucristo. Dice el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sabe qué significa la barca? La barca significa su vida, su mundo, su familia, su entorno. ¿Sabe qué significa el río o el mar en movimiento? Hablaba de eso con mi esposa ahora, un poquito platicamos de la palabra de Dios sobre eso. Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de las dos bestias, la bestia que sale de la tierra y la bestia que sale del mar. La primera que sale del mar, y la palabra mar en el lenguaje bíblico es el mundo en convulsión, en problemas. ¿Ok? Entonces usted va en su barca, usted va en su mundo y todo su mundo se empieza a revolver, problemas económicos, problemas de salud, problemas espiritual, la mujer ya no le cocina, ya no le hacen caso a los hijos. Un problema, un tremendo, hermanos. Y usted no haya ni qué hacer. ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Que no haya la puerta. Yo pienso que todo, ¿verdad? ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que no estamos dándonos cuenta que quién está con nosotros al lado. Es lo que le digo. Si usted pone la mirada en Jesucristo, mire, lo que el diablo hace, hermanos, escuche esto, porque a mí me gusta mucho enseñar a la iglesia cómo trabaja el enemigo. Para mí lo importante es que la iglesia aprenda a ser verdaderos soldados de Jesucristo. Que usted aprenda a pelear sus batallas. Que usted se entrene verdaderamente en la fe. Usted conozca las armas del enemigo y también conozca sus armas. Cuando usted conoce las armas del enemigo y lo conoce cómo opera él, es más fácil pelear con él. Hay gente que está en la iglesia, no sabe cómo pelear sus batallas. No sabe cómo enfrentar los problemas. ¿Por qué razón? Porque nunca los enseñaron. ¿Usted se imagina un soldado que vaya a la guerra y no sabe ni siquiera desarmar su rifle? Que ni siquiera lo conozca. ¿Qué tipo de rifle es? Una de las cosas que le enseñan en los campamentos militares, una de las tantas, es manejar el fusil. Te enseñan a armarlo y desarmarlo, cómo se trabaja y cómo, todo eso, porque es lo que vas a usar a la hora del combate. Igual es así, cuando usted está en los caminos de Dios, usted debe de entender cómo opera el enemigo. Una de las cosas que el enemigo hace, hermano, es que él hace que nuestro corazón y nuestra mente, nuestras almas se enfoquen en el problema y no en Cristo. Y la gente anda todo cabizbajo. Ay, pero es que como usted no me entiende, hermano, como el problema no es suyo. Hermano, es que Jesús no está con usted, ¿o qué? Tenemos a Jesús con nosotros en nuestro mundo. Yo lo tengo en mi casa, lo tengo en mi matrimonio, lo tengo en mi economía, lo tengo en mi salud, lo tengo en mi vida, a Jesús. Problema,
hermano, ni se los cuento. Ni se los cuento. Pero le voy a explicar lo que yo he aprendido en la Biblia. Más grande y poderoso es el que está conmigo que los problemas que estoy enfrentando. ¿Qué hicieron esto? Ay, nos estamos hundiendo, sálvanos. Jesús a la orilla, hermanos. Y Jesús se levanta y calmó la tempestad. Lo curioso de todo esto es que dijeron, ¿y quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Se da cuenta la duda y la incredulidad de los hombres? Yo platicaba a los hermanos, una hermanita allá en Nicaragua tenía un problema. Ella vivía en una montaña y en la otra montaña estaba la iglesia. Ella tenía artritis, la hermana, y tenía que ir caminando a la iglesia, hermano. Y una vez se sentó a orar y dijo, ay, Señor, ya me duelen las piernas estar caminando. Ya me duele todo, Señor, ya. Y se puso a leer la Biblia donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, trasládate a la mar, y el monte se trasladaría. Y dijo ella, bueno, le voy a pedir a Dios que traslade el monte de mi casa al monte de la iglesia para no caminar. Y lista, ¿verdad? Si viene en avión sin caminar, Y se puso a orar. Padre, tu palabra dice esto, Señor. Traslada el monte de mi casa al monte de la iglesia para no caminar. Y abre los ojos y se encuentra en el mismo lugar. Y dijo, yo sabía que no le iba a trampostar. Yo sabía que no ibas a mover el monte. Entonces, ¿para qué le pidió? Si le vamos a pedir a Dios es porque confiamos en Él. Mira, Cristo le dijo a usted y a mí, y Él es fiel y verdadero, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿dónde está el problema? Que miramos la tempestad y no miramos a Cristo. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. Ay, ¿cómo hago para pagar este bill? Ay, ¿cómo reparo mi carro? ¿Y cómo hago para que el chamaco me haga caso? ¿Y cómo hago para que el trabajo no me corra? ¿Y por qué no ponemos la mirada en Jesús y en vez de poner la mirada en el problema? ¿Se da cuenta cómo es nuestra imperfección y nuestra debilidad? Aún en el momento difícil, en el momento del cansancio, de la tristeza, de la angustia, de la necesidad, tiene que haber gozo y paz en tu corazón, hermanos. Tiene que haber libertad en tu alma porque Cristo está contigo. Cristo está en ti. Cristo pelea por ti. Eso dice Romanos capítulo 11, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está al lado de nosotros. Ellos estaban en la barca, su mundo se estaba moviendo y estaban los problemones y ellos, ay, nos morimos, Señor. Y teniendo a Jesús, mire, escúcheme lo que te voy a decir. Su barca nunca se va a hundir cuando está Cristo con usted. Nunca se va a hundir. El problema no son las tempestades. El problema no es que estés en el mar. El problema es que te falle la fe. Mientras Cristo esté en tu barca, nadie te va a poder destruir, jamás. Si tu familia está con Cristo y Cristo está con tu familia, no te preocupes. Él tiene todo en sus manos y lo que está en sus manos, nadie lo podrá arrebatar. Pero ¿por qué nos ponemos todo cabizbajo y todo desesperado? Porque hemos dejado de confiar en Dios. Vivimos poniendo la mirada en las circunstancias. Yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo soy acá, y el puro yo. Hermano, tenemos que confiar en Dios, ser humilde y confiar en Dios. Hay cosas que usted y yo no las podemos solucionar, hermano. Si usted y yo pudiéramos solucionar todos nuestros problemas, la pregunta es, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Si yo puedo resolver mis problemas, ¿para qué murió Jesús? No importa la tempestad que esté pasando. Todos la pasamos. Todos. Estaba Cristo orando en monte Getsemaní. Y dice que empezó a entristecer su alma. Dice que se entristeció tanto que dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y empezó a orar y empezó su sudor era mezclado con gotas de sangre. Y mire, hermanos, Jesús dijo estas palabras, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que llegaron ángeles y lo fortalecían a Jesús.
Dios nunca, 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 nunca te va a dejar. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en el sistema. No funcionan así las cosas. Es necesario que usted y yo confiemos en Dios poniendo la mirada en Cristo. Él tiene la solución para nuestras vidas. Amén, hermanos. Vámonos a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, hermanos. Aquí vemos una historia también bonita. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41 en adelante. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41 al 47. Mira lo que pasa acá. Es el 41. Gloria sea a Jesucristo. Dice así, y el filisteo, tú sabes de quién está hablando de Goliat. Goliat, hermano, era un hombre que medía 3 metros. 3 metros. Ese individuo estaba con más pared arriba. 3 metros. David tenía entre 16 y 17 años. David. Pasó por 40 días y 40 noches insultando y retando al pueblo de Israel a la guerra. Y había una forma de cómo se solucionaban los problemas en aquel entonces para no hacer una matazón. Se escogía un soldado de cada ejército y se iban a la guerra solo los dos, y el que ganaba, el que perdía se sometía al que ganaba. Ese era un sistema que se usaba antes. Pero ¿quién se podía enfrentar a un hombre de 3 metros de estatura? Saúl era grande, dice la Biblia que cuando se formaba el pueblo de Israel, los hombros de Saúl sobresalían en el ejército de Israel. Pero como Saúl ya se había apartado el Espíritu Santo de él, ese le temblaba las piernas y le temblaba todo. Se acobardó el amigo. Pero llegó David, un niño pequeño, llegó. El problema no era que David era pequeño. El problema para Goliat era el que estaba con David. Ese no es pequeño. Ese no es pequeño. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Dice la Biblia que él juntó el polvo de la tierra con la punta de sus dedos. Ese Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, estaba con David, en David y por David. Cuando David se enfrenta a ese enemigo grandote, una cosa que David le dice a Saúl: no se turbe mi rey, porque mi Dios me ha entregado, dice, a leones y a osos, y con mis manos los he matado. Y hoy me va a entregar este filisteo incircunciso, me va a entregar su cabeza hoy. Un niño que nunca había sido guerrero ni nada. Todo el mundo, por 40 días, salía ese hombre a insultar a Israel y todo el mundo se escondía. Nadie quería enfrentarlo. Pero David, como tenía la mirada puesta en el Señor, para David ese grandote no era grande, era pequeño. Yo no sé tus problemas que estás pasando. Yo no sé. A veces tú y yo pasamos problemas que lo vemos tan grandes, hermanos. Problemas tan grandes que no le encontramos solución. Y nos empezamos a achicar, y no, y será que puede, y será, y es posible. Y empezamos a dudar de Dios. Y entre más duda usted de Dios, escuche lo que le voy a decir, más grande se hace su Goliat. Entre más duda usted de Dios, más grande se hace su problema. Hay gente que ora de esta manera: ay, Diosito, 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 tengo un gran problemón. A Dios le dice pequeño y el problema le dice grande. ¿Por qué no hacemos al revés la cosa? Problemita chiquitico, tengo un Dios que todo lo puede. Mi Dios es sobrenatural, es el creador de todas las cosas. ¿Por qué no cambiamos, hermano, nuestras frases? ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de poner la mirada en Dios. Usted pone a Goliat parado ahí, 3 metros, y es grande. Ahora, ponga a Jesús al lado, a ver quién es más grande. ¿Quién es más grande?
Ahí está. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo viendo. Ay, no, este hombre está muy grande. Yo no sé si Jesús pueda con él. ¿Sabe qué? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Cuando tenemos los problemas en nuestra vida y empezamos a ver el problemón tan grandote y miramos a Jesús tan chiquitico y decimos, no creo que pueda Jesús con esto. Y empieza a atormentar nuestra vida ese problema porque ya quitamos la mirada de Jesús. Pero si pusiéramos la mirada en Jesucristo y lo miráramos con nuestros ojos espirituales, no con nuestros ojos carnales, nos daríamos cuenta que lo que dijo Salomón cuando construyó el templo, Primera de Reyes, que dijo, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Imagínense cuán grande es Dios. Yo se lo voy a resumir. No existen palabras, no hay corazón, no hay nadie en esta tierra, ni lo habrá jamás, que pueda describir a Dios en su plenitud. Pero ¿qué hacemos? Empezamos, ay, está grande Goliat, es grande ese problema, es grande la necesidad, es grande la enfermedad. Y dejamos de poner la mirada en Jesús. Mire, hermano, nuestros enemigos, por muy grandes que sean a nuestra par, humanamente hablando, son extremadamente chiquitos a la par de nuestro Dios. Eso lo sabemos nosotros, ¿o no lo sabe usted? Sí lo sabemos, pero ¿por qué muchas veces nos frustramos y nos cansamos y nos animamos en el problema? Teniendo a Jesús ahí, el hacedor de maravilla, el que todo lo puede, decidimos poner la mirada en el problema y enfocarnos en el problema. Mira, hay gente, hermano, que ya ni puede ni dormir, hermanos. Hay gente que tiene insomnio, no pueden dormir. Se les está cayendo el pelo de tanta preocupación. Ya se le quitó la gana hasta de comer, de venir a la iglesia, de creerle a Dios. La pregunta que yo me hago, hermanos, ¿estamos nosotros honrando a Jesús con eso? ¿Lo estamos deshonrando? ¿Lo estamos deshonrando? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar al Señor. El problema que tú estás pasando no se sabe cuál es, mi hermano. Puede ser el caso de su hermano Fernando. Y él puede decir, hombre, ¿sabes qué? No hay por dónde darle. Ok, se le acabó el camino a él. Pero cuando se le acabe el camino a él, Dios empieza el de él. Y no hay nada imposible para nuestro Dios. El que cree, todo le es posible. Solamente cree, dice Jesús, y verás la gloria de Dios. Entonces, el creer en Jesús hace, hermanos, que los problemas se vuelvan, hermano, una oportunidad para que Dios se glorifique. Cada problema que usted tiene es una oportunidad que Dios permite en usted para usted crecer espiritualmente. Es la razón por la cual existen los desiertos. Dios nos manda a los desiertos muchas veces. Moisés tuvo 40 años en el desierto. El mismo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 40 días. ¿Con qué propósito? El propósito es que nosotros aprendamos a pelear nuestras batallas poniendo la mirada en Jesús y no poniendo la mirada en nosotros. Porque cuando usted escucha a un cristiano que dice, no, yo todo lo puedo, yo me la juego, yo soy capaz de hacer esto, que yo acá, que yo, no ha conocido todavía a Jesús. No ha conocido a Jesús. Quiero terminar. Estaba yo pastoreando iglesia en Corning, aquí para atrás, unas 40 millas para atrás. Había un hermano que todas las veces que iba a predicar, una vez conté, estaba sentado y conté como 17 veces, dijo yo. Y como 2 veces dijo nomás Jesús. Eso en términos espirituales se llama egolatría. Egolatría. Cuando usted lee Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice estas palabras: el mal que no quiero hacer, esto hago, y el bien que quiero hacer, esto no hago. Una cosa, dice Pablo, es comprobado. Dice que con la mente sirvo la ley de Cristo. O sea, Pablo conocía la ley.
pero con el cuerpo servía la ley del pecado. Después la frase que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras nosotros no vayamos a Jesús en humildad y en humillación, no recibiremos de Él lo que le estamos pidiendo. Es necesario que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos un puño de barro que Él nos formó, puso soplo de vida y nos puso un nombre. Eso somos nosotros. Pero el creador de todas las cosas es Cristo Jesús. Sus problemas no son nada para Jesús. Sus luchas no son nada para Jesús. Sus enemigos serán arrebatados como el viento arrebata el tamo, dice la Biblia. La pelucita de madera. Así son los enemigos a la par de nuestro Dios. No tenemos por qué estar, hermano, acongojado, estar frustrado, estar desanimado, estar cabizbajo, estar derrotado, estar fracasado. Necesitamos levantar nuestra cabeza y decir, en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su nombre es Cristo el Señor. Pablo dice, estamos seguros que ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si lo hacemos en nuestra fuerza, créame, se lo digo, una gripa se lo suena. Sí, una gripa se lo suena, un dolor de muela se lo sonó, hermanos. ¿Cuánta gente ya no vienen a la iglesia porque aquí está caliente el sol? O si está frío, es que está frío y me duele todo, por eso no salgo. Hermano, venimos en carro, no venimos a pie. Te pone la calefacción, el aire acondicionado, se toma un Gatorade, se toma un café, así que soluciones sale. Pero una cosa insignificante ha apartado a mucha gente de los caminos de Dios. Una mirada que el hermano pasó por ahí y no lo saludó, lo ha apartado de los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vino a la iglesia para que lo saludaran. Porque vino a la iglesia para que lo aplaudieran, porque vino a la iglesia para que lo admiraran, y como no lo aplaudieron y no lo admiraron, se fueron. Pero si vinieras a la iglesia por Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que te va a apartar de los caminos de Dios. Porque venimos por Él, existimos por Él, caminamos por Él, vivimos por Él y vamos a ser más que vencedores por Él, no por los hombres. Hay que entender, es Cristo el centro de nuestra vida, no es el hombre, no es la religión. Cuando a usted le enseñan que el hombre es el centro de la iglesia, está metido en un gran problema. Porque nadie puede entenderte en tus problemas, nadie te puede entender en tu debilidad, nadie te puede perdonar, nadie te puede socorrer, nadie te puede sanar, solamente Cristo el Señor. Por eso dice el escritor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Cuando usted pone la mirada en Jesucristo, usted nunca será avergonzado, jamás, porque en quien usted ha creído, hermanos, Él es fiel y verdadero. Amén. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús.